Listo, muchachos. Bien, ¿en qué habíamos quedado la clase anterior? Pues habíamos hablado de la célula y terminamos hablando de las vacunas, de cómo funcionaban y de los virus. Listo, muy bien. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, obviamente, pues digamos que para entender un poco lo que es la biotecnología, debemos ver cuáles son los mecanismos reproductivos que tiene la célula. Obviamente, ustedes ya deben tener muy claro lo que es la mitosis y la meiosis, que son los procesos de división celular. Pero también deben tener en cuenta cómo es la forma en que los genes también se pueden reproducir. ¿Listo? Entonces, vamos a ver en un momento. A ver acá. ¿Alguien me puede definir qué es un gen? ¿No? ¿Ninguno? ¿Gen? ¿Gen, gen, gen? Hola, amigos, ¿están ahí? Profe, es Ujú. como el que determina el material genético. Listo, muy bien. Digamos que está conformado por el material genético, los genes, o sea, los genes son fragmentos de ADN, ¿listo? Pero que permite un gen. Listo, acá Andrea también me escribe, que es material genético, es ADN, perdón. Pues, profe, los genes almacenan la información genética, o sea, la herencia genética y se la transfieren a la descendencia. Muy bien, excelente. Entonces, esto va a ser muy importante porque, eh, bueno, antes de Mendel, que es el que acuña la palabra gen viene de Génesis, ¿listo? Había un señor llamado Charles Darwin, ¿listo? Entonces, incluso, bueno, antes de Darwin había otro señor importante. ¿Qué señor importante había antes de Darwin en términos de evolución? Bueno, este es Darwin, pongamos esta está chida. Antes de Darwin, ¿qué señor había hablado de evolución? Un amigo del abuelo de Darwin había hablado de evolución, una teoría muy importante evolutiva, ¿no? ¿Alguno? ¿Se acuerdan de las jirafas? La teoría que decía que las jirafas se habían estirado, por eso tenían el cuello tan largo. Profe, creo que si no estoy mal es Wallace. Bueno, Wallace, bien, buen nombre, pero Wallace no era ese. Wallace estuvo eh, en la misma época de Darwin y fue el que creó la selección, la teoría de la selección natural. Ahí hay un montón de teorías que dicen que fue Darwin el que le robó la teoría a Wallace, ¿no? Un montón, que dicen que Darwin le robó la teoría a Wallace. Lo que sí es importante, ahorita hablaremos un poco también de Wallace, en lo que se denomina la biogeografía, el padre de la biogeografía es Wallace, pero antes de la teoría de Darwin, antes de la teoría de Wallace, que también pues vendrían siendo la misma, había un señor que ya había planteado algo que tiene que ver con el uso y el desuso. Entre más se use un órgano, más se desarrolla. Entre menos se use, menos se desarrolla y tiende a perderse. ¿No? Vamos acá, Chan. Jean-Baptiste Lamarck, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, así se llama. ¿Alguien se acuerda de esto? Vea, esto era lo que decía Lamarck un tiempo antes em, de Darwin. O sea, las jirafas eran chiquiticas y comían plantas que estaban rastreras, pero había mucha
entre comillas, competencia y empezó a estirarse y a estirarse para alcanzar las partes más altas de los árboles hasta lograr, ¿cierto? Hasta lograr ese estiramiento del cuello. Bueno, acá Juli también me dice Lamarck. Muy bien, Juli. Entonces, Lamarck es muy importante y cuando nosotros hablamos de teorías evolutivas, ¿cierto? Eh, tenemos que hablar de evolución también, de teoría, perdón, de genética. Lo que pasa es que para la época de Lamarck y para la época de Darwin, no se conocía los genes. O sea, los genes no habían sido explorados porque estamos hablando de 1700. ¿Qué siglo es? ¿1700? ¿Siglo qué? 17. ¿Seguro? 18. 16, profe. 16, 18, 17. ¿Cuál? Decían. 18. 18. 18. Siempre recuerden, ¿no? Se aumenta uno. Es decir, les voy a explicar ahí rápidamente. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de 1450, ¿qué siglo es? Siglo XV. Sí. 15. Entonces, si estoy hablando de 1400, voy a coger esta primera parte y le sumo un numerito. Y eso me da el siglo en la parte de adelante. Por ejemplo, si yo estoy hablando del año 2021, ¿qué siglo es? 21. Escojo esta partecita de adelante y le pongo un numerito más, siglo 21. Así, muy fácil. Entonces, si yo estoy hablando de 1700, ¿qué siglo es? 18. 18. 18. Listo, así más fácil. Entonces, para el siglo XVII, es decir, para 1600, para el siglo XVIII, 1700, no se habían descubierto los genes, digamos que como tal los teoriza mi amigo Mendel, Gregor Mendel, y eso ya es a finales del siglo XIX, ¿sí? Finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Entonces, hay un gran lapso de tiempo. Sin embargo, para nosotros hablar de, de la evolución, tenemos que referirnos actualmente a los genes, porque ahorita nosotros podemos modificar, bueno, nosotros, las grandes multinacionales pueden modificar genéticamente mm, muchos seres vivos para poder generar productos. Y eso también nos ayuda a entender actualmente cómo es que las especies van evolucionando y se van transformando a lo largo del tiempo. Entonces, la primera persona que habla de una especie de herencia es nuestro amigo Lamarck, porque él empieza a decir que cuando se desarrolla un carácter, las demás generaciones empiezan a tenerlo. Entonces los hijos de los hijos y de los hijos de los hijos empiezan a tener eh, estas características del estiramiento del cuello de las jirafas. También decía él que fue algo que tumbó un poco su teoría, que por ejemplo si alguien hace ejercicio, mucho ejercicio, y tiene un hijo, ese hijo va a ser mucho más propenso a tener una gran musculatura, cosa que pues no es cierta y los procesos tienen que darse, o los procesos evolutivos genéticos se dan a un larguísimo plazo, ¿sí? Sin embargo, es importante que ustedes sepan que desde antes ya había una curiosidad por ver qué era lo que hacía que las generaciones tuvieran ciertos rasgos similares de los unos a los otros, ¿sí? Entonces, eh, empezando por nuestro amigo Lamarck, obviamente también habían cosas otros autores que hicieron descubrimientos muy importantes como fue Cuvier. ¿M? Cuvier fue un paleontólogo eh, y naturalista también, que se caracterizó antes de Darwin, estuvo antes de Darwin, por eh, hacer una anatomía comparada. ¿Alguien sabe qué es eso? Anatomía comparada. Anatomía comparada. A ver, acá está, acá está. ¿A qué les suena anatomía comparada? Muy fácil, muchachos.
Anatomía comparada, anatomía comparada. Pues dos anatomías de dos diferentes filósofos que se comparan, filósofos no científicos. Muy bien. Mira, entonces lo que él empezó a coger, sobre todo, digamos, en África y en América le sirvió mucho, era fósiles. Fósiles y obviamente pues también analizaba organismos vivos. Entonces, por ejemplo, él empezó a analizar algunos animales de acá con animales de África, empezó a comparar algunos fósiles de acá y él también ayudó a fortalecer la teoría de que los continentes estaban unidos. ¿Cómo se llamaba el, el gran La continente? Pangea, Muy bien, excelente, la Pangea. Luego se divide en dos continentes. ¿Cuáles serán esos dos continentes? ¿No? Laurasia y Gondwana, así se llamaban esos dos continentes. Después se dividieron en los 6 continentes que tenemos hoy en día, ¿cierto? Eh, y se supone que la Tierra sigue migrando cada vez más. Bueno, entonces, Cuvier fue muy importante porque él, pues si bien no hablaba de herencia genética, él ya empezó a darle las bases a los evolucionistas comparando que varios seres parecidos tenían estructuras diferentes. Entonces esas empezaron a modificarse, ¿listo? Y eso fue lo que se llamó la anatomía comparada, ¿listo? Entonces eso fue muy importante para ver que las especies sí tenían como alguna relación, ¿listo? Tenían alguna relación entre sí y esa relación entre sí fue la que permitió que se concibiera la idea de la genética y de la evolución, ¿listo? Entonces, tenemos a Cuvier, tenemos a Lamarck y por supuesto a este mancito llamado Charles Darwin. ¿Listo? Mm, Darwin fue muy importante e incluso todavía es muy importante porque transformó la manera en que se veían el origen de las especies. E incluso pues él tiene su texto que se llama tal cual, así como estoy diciendo, el origen de las especies. ¿Listo? Entonces en su texto, el origen de las especies, eh, él dice cómo es que probablemente varias especies fueron modificándose. Y lo más importante de Darwin, ¿qué es? Que él menciona que hay un, y ojo con esto, muy importante, un ancestro en común. O sea, había un ancestro en común y ese empezó a tener generaciones y generaciones y por cada generación a lo largo del tiempo se fueron cambiando. Poco a poco se fueron transformando. ¿Sí? Y cuando se fueron cambiando, estas generaciones se fueron transformando a ese proceso, él lo llamó evolución. Fueron evolucionando las especies, fueron transformándose, fueron teniendo cambios significativos en torno a las adaptaciones que debían tener. Entonces, lo que estamos viendo acá es que Darwin nunca conoció la palabra gen, pero sí ya hablaba de unos cambios a lo largo del tiempo. Eso va a ser necesario para entender la genética. Entonces, obviamente tenemos que hablar de nuestro amigo Wallace. ¿Qué saben de Wallace? Wallace, a ver si no lo han visto, Wallace. Alfred Russel Wallace. Vea, por si no lo conocían. El joven Wallace. ¿Saben algo de Wallace? No, profe, yo en lo personal no. Listo, bien, no pasa nada. ¿Alguien que nos quiera explicar? Igual voy a hablar de este man porque yo soy muy wallaciano. Profe, creo que él fue el que propuso la teoría de la selección natural. Muy bien. Hay en lo que está diciendo ahorita, ¿listo? Hay hay un debate de quién fue el que realmente propuso la teoría, ¿sí? Realmente hay un debate de quién eh, propuso la teoría, si fue Darwin o fue Wallace. Les voy a explicar rápido, les voy a contar la anécdota, pues, cómo fue.
Por si no se acuerdan. Darwin, ¿cómo hizo su investigación? ¿Qué fue lo que hizo? ¿No se acuerdan de la historia de Darwin? ¿Quién era Darwin? ¿No? ¿No saben nada de la vida de este man, de este mancito? La evolución, ¿no? No. O sea, él antes de la evolución, o sea, para hablar de Darwin tenemos que hablar de la familia de Darwin. Profe, creo que Darwin era, ¿cómo es que se dice eso? Como naturista, naturalista, algo así. Naturalista. Exacto. Naturalista. Eso. Bueno, lo que pasa es que lo primero es eh, que Darwin pertenecía a una familia muy adinerada, pero mucho, porque resulta que la familia de Darwin, el papá de Darwin, tenía una empresa que le hacía la ropa a los reyes ingleses. ¿Listo? Eso es un punto clave. Eh, lo otro es que, pues el abuelo de Darwin se llamaba Erasmus Darwin. Él era súper amigo del mancito que había hablado antes de Darwin de evolución. O sea, era súper amigo de Wallace. Lamarck. Lamarck. No, Eso, Wallace, Lamarck. Wallace no, porque Wallace es mucho más joven que Darwin, ¿listo? Yo ahorita explico la historia de Darwin, de Wallace, pero era súper amigo de Lamarck. Entonces, la idea de evolución, eh, digamos que ya venía un poco arraigada en Darwin. Darwin era un mancito de una familia muy adinerada, entonces nunca le faltó nada. eh, y entonces él intentó estudiar medicina, no la terminó. Él intentó estudiar para ser cura católico, no lo terminó. Y entonces él un día estaba así súper desparchado en la casa y se iban a hacer un viajecito los ingleses a América, ¿sí? Se iban a hacer un viajecito a América. Eh, ¿Para qué iban a ir los ingleses a América? ¿Para qué creen ustedes? Para hacer anatomía comparativa. Pues resulta, no anatomía, digamos que tenían otros fines. Digamos, había un barco, él viajó a América en un barco que se llama el Beagle, pero ese barco tenía una misión que le habían encargado los reyes ingleses. ¿Qué creen ustedes? Estamos hablando del siglo XVIII, 1700. ¿No? ¿No se imaginan? Resulta, Profe, para explorar la fauna y la vegetación y todo eso, ¿no? Era como un viaje botánico, bueno, no sé. no, La conquista. tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con eso. Recuerden que para esa época, acá en América ya se estaban empezando a gestar algunos gritos de independencia, ¿sí? Eh, el Beagle de Darwin, bueno, no era de Darwin, de la realeza inglesa, era un barco de guerra, primero que todo. Era un barco de guerra, pero era un barco destinado a hacer mapas de América. ¿Cómo se llama eh, esa disciplina que se dedica a hacer mapas del mundo? Cartografía. Excelente. ¿Listo? La cartografía, eso era lo que iban a hacer. O sea, los ingleses eh, se dedicaron, o la misión de ese barco era hacer cartografía. Y entonces resulta que Darwin dijo, ay papi, ¿será que yo puedo ir allá y me puedo pegar al viaje? Y entonces lo llevaron al viaje porque, no porque sí, sino porque pues, era el hijo de alguien muy allegado a la realeza inglesa, ¿sí? No era cualquiera, sino tenía mucho dinero. Entonces fue un viaje que estaba destinado para 3 años y terminó siendo un viaje de 5 años.
El punto más importante de Darwin en su viaje fue este, vean acá, en Islas Galápagos. ¿A qué país pertenecen las Islas Galápagos? Mírenlas Ecuador. acá. Ecuador, muy bien. Entonces, en Islas Galápagos, él se da cuenta de varias cosas. Ustedes pueden buscar, ay, sí, los pinzones de Darwin, y entonces son pajaritos que se dio cuenta que eran muy parecidos, pero lo que cambiaba era su pico. Y eso le permitió reconocer que habían unas diferencias. Espérenme un momento, muchachos. Listo, ya. Entonces, esas Islas Galápagos en Ecuador le permitieron ver que de isla a isla los animales estaban cambiando, se estaban modificando. Entonces, él ya empezó a mirar todo eso. Pero entonces, miren que él estuvo por muchos sitios, ¿cierto? Mirando algunos cambios, algunas transformaciones. Pero entonces él vuelve a Inglaterra y pues saca algunas conclusiones, pero él no saca esas investigaciones a la luz. ¿Listo? Acá tenemos la fotico de nuestro amigo Darwin cuando era joven. Siempre vemos cuando está muy viejito, pero no cuando está joven, así era Darwin joven. Ahora, después llega nuestro amigo Wallace, mucho tiempo después, eh, y él hace otro viaje, ¿cierto? Pero el viaje de él no es tan extenso. Obviamente Wallace tampoco era un amigo pobre, pero tampoco tenía tanto dinero y tanto poder como Darwin. Entonces, él se hace un viajecillo hacia esta parte entre Asia y Oceanía, ¿sí? Y entonces él se da cuenta que en una parte del agua hay unos animalitos, hay unos peces o unos animales marinos, no solo peces, que no pasan por alguna extraña razón al otro lado y eso hace que sean diferentes de un lado y del otro. Posteriormente él se da cuenta que hay un desnivel eh, en el fondo del océano, ¿sí? Hay un desnivel de agua. Y entonces eso genera que el agua se comporte diferente de un lado y del otro. Entonces que hayan corrientes de agua de un lado y de otro que impidan que los peces pasen. ¿Listo? Listo. Entonces, Wallace se da cuenta de que la Tierra y los cambios de la Tierra y las montañas y los desniveles y todo eso generaban nuevas especies, cambios en la evolución de las especies. Listo. Ah, esperen que acá me están escribiendo. Juliana dice que Darwin era lindo. O Wallace. Pura pinta de gomelo el viejo Darwin. Esa está buena. Sí, claro. Es que no era cualquiera. O sea, ya hacíamos ropa a la realeza. O sea, no somos cualquiera, güey. Darwin, Darwin. Ah, listo. Ahí está Juli coqueteándole al joven Darwin. Es que lo que lo hace más interesante a Darwin es que le hacía la ropa a la realeza y tenía mucho poder. Ah. Entonces, el amigo Wallace, quizá dice Juli, el joven Wallace eh, genera una teoría que se llama la selección natural y entonces es como a nuevas características, a nuevas condiciones que presente el ecosistema, ¿sí? A nuevos cambios, pues las especies se van a ver obligadas a evolucionar, ¿sí? Entonces, eh, cuando vuelve a Inglaterra, Wallace, pues él va a donde nuestro amigo Darwin y le dice, oiga, es que usted, yo sé que su abuelo y usted ya habían trabajado en este tema. Entonces yo quiero saber si usted puede revisar algunos apuntes que yo tomé de mi investigación. Y entonces el joven Wallace en su momento le pasa los apuntes a Darwin, le dice, vea,
Y él en su texto, mucho más corto que el que posteriormente saca Darwin. Ah, pues que lanzaron dos libros, ¿no? Y uno es como de, o sea, uno tiene resto de páginas, el otro tiene como 70. Exacto, exacto. El de Wallace es mucho más corto. Es muy difícil de conseguir el de Wallace actualmente. Pero primero, antes de publicar Wallace algo, se lo pasó a Darwin. Y Darwin, adivine qué dijo. Darwin dijo, oh, yo ya lo había pensado, solo que no lo he publicado, pero yo ya lo había pensado. Entonces, no sé, ahí con este hecho se generan algunas dudas. Lo único que hace Darwin, porque sí lo hace en su libro, es en el prólogo darle agradecimientos a Wallace, pero él termina publicando el libro del origen de las especies, él termina publicando la teoría de la selección natural, pero los agradecimientos es porque le ayudó a pensar en esa teoría. Algunas personas, no estoy diciendo, ustedes deciden en qué quieren pensar, algunas personas creen que creemos, yo me voy a asumir, voy a tomar postura. Algunas personas, como el profe Miguel, creen que Darwin le robó las ideas a Wallace. Yo soy muy wallaciano. Wallace fue mucho más importante en el desarrollo de la evolución que Darwin porque él es el padre de la biogeografía. Ahora, Darwin es un sujeto mucho más importante porque fue el primero que habló oficialmente en libro publicado de la evolución, ¿sí? De ahí sale el darwinismo. Pero ustedes están en la libertad de decidir cuál es la teoría que creen. ¿Listo? Si realmente pues fue un acuerdo entre los dos que se llegó o si hubo un robo de ideas, como ustedes quieran. El hecho es que ya al final de sus vidas y después de todo esto, ellos trabajaron juntos. Solo que en serio Wallace para el desarrollo posterior de la evolución fue mucho más importante porque él sí tuvo en cuenta los cambios del planeta. Es decir, la genética está condicionada a los cambios que tiene el planeta. Eso sí lo propone Wallace. Darwin solo habla del cambio